¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estás, Juan? Bien, todo bien, todo bien. Un gusto saludarlo. Después de tanto tiempo, yo le estaba contando a la gente de la comunidad que probablemente usted es la persona del mundo político de River con la que más hablé, pero aparte también siempre agradeciéndole porque usted siempre me recibió, siempre estuvo abierto a hablar y la verdad que es uno de los pocos personajes del mundo político de River que habla abiertamente y sin ningún compromiso, y eso es muy difícil de encontrar, y estamos hablando ya de muchos años y muchos políticos que han pasado por nuestro club y por la periferia. Así que la idea un poco que tenía yo, Nada que sí, agradecer. Es un deber que tenemos todos los políticos de explicarle al socio del club nuestra actividad, qué hacemos y en responderle al periodismo. El problema nunca está en las preguntas, sino eventualmente en la respuesta o en la falta de ellas. pero usted particularmente estuvo presente el otro día en la manifestación que hubo en las puertas del estadio en Figueroa Alcorta a partir de estos aumentos en la cuota social y en los abonos. Entonces le quería comenzar preguntando si puede describir cuál fue el sentimiento que pudo ver del hincha que se autoconvocó ese sábado por la noche. Sí, en primer lugar aclaremos que hubo aumento en la cuota social. En dólares se ha duplicado la cuota social de diciembre a la fecha. En diciembre del 2023 en dólares era un $10 la cuota de un socio pleno, hoy estamos en 21. Se han arancelado actividades que históricamente eran gratuitas. A modo de ejemplo, hacer gimnasia hoy es una actividad arancelada. Y Ujú. también ir a la cancha, que era un derecho reconocido por el viejo estatuto del club, digo viejo estatuto porque en diciembre fue reformado por esta administración, fue progresiva y paulatinamente cercenado, primero al instalar tu lugar en el Monumental, que iba a ser una excepción, iba a ser pago como excepción y por única vez, según explicaron en su momento, y ahora es algo normal su pago, es un recaudo para ingresar a la cancha, y lo que empezó siendo accesible hoy se torna impagable para muchos asociados. Y además dejemos claro que en este caso la renovación se fija a fin de mes en una Argentina empobrecida, con recesión, que muchos sabemos que el sueldo no llega hasta fin de mes, situación que coloca a muchos hinchas y socios en la imposibilidad de renovar. Y al mismo tiempo se estableció que las entradas para los dos próximos partidos del club en la Copa Libertadores deben adquirirse también en estos días, lo que es Ujú. obviamente un ataque al bolsillo de la gente. ¿Cuál fue el clima? Se encuentra con esta situación de que algunos no pueden renovar tu lugar en el Monumental por el alto precio que se ha fijado. Tengamos en cuenta que la más barata, la renovación más económica es de 92.000 pesos, llegando a 800.000 y algo, la más alta, que hay unos aumentos de más del ciento y pico por ciento. Ujú. Ahora, yo el otro día lo estaba escuchando a Nacho Villarroel, que fue una de las pocas voces oficiales que salió a hablar al respecto, y él obviamente lo justificaba en la inflación del país, la situación cambiante en la economía y demás, y obviamente el aumento masivo en todos los insumos y los precios. Entonces, lo que yo le preguntaría a usted, obviamente como alguien de mucha experiencia en la política y en la política del club, es, ¿qué cree, así a grandes rasgos, que hubiera hecho diferente? Aclaremos que no miden con la misma vara diferentes situaciones. Los empresarios que tienen que pagarle al club y que son deudores del club Ujú. han pagado por adelantado en dólares depreciados a cambio oficial. Es decir, el club se cobró por anticipado los pagos que las empresas tenían que hacer en el 2024, 2025, etcétera, al club al dólar de 300 pesos al tipo de cambio oficial. Con Ujú. lo cual, a esos deudores del club
prácticamente les condonó la mitad de la creencia que tenían que pagar a River, con lo cual no aplican la misma vara. Y en segundo lugar, vos recordarás que publicité en tu revista, Sí. cuando fui candidato a presidente, y Ujú. mi lema era vender fútbol, no futbolistas. Exacto. Aquí tenemos que recaudar, lo vengo diciendo desde que tengo memoria, de las grandes empresas que lucran con la pasión que el fútbol de River genera y no con los socios. Esta administración está recaudando a través del socio y está dejando que los amigos del poder recauden en su propio beneficio. Te voy a dar un ejemplo. Hubo recitales el año pasado, 10 recitales, chicos que no pudieron ir al colegio, socios que no pudieron realizar actividades, y Ujú. River percibe un módico alquiler de aproximadamente $500.000 por año al tipo de cambio oficial de aquel momento, y el empresario que solamente hace una llamada telefónica al club para coordinar la fecha y a los músicos para coordinar la fecha, se llevó $100 millones, contra 5 millones que le han quedado al club, que pone el estadio, paga el personal, afronta los costos de mantenimiento durante todo el año. Entonces, si el club no defiende los recursos económicos que naturalmente deberían ingresar, es natural que tenga que salir a apretar, por usar un término suave, a los socios para financiar los gastos corrientes del club. Entonces lo que hay que cambiar es la matriz de recaudación del club, que paguen las empresas y los socios que sean, como dueños que son, disfruten las actividades deportivas, sociales y recreativas que hoy están desapareciendo del club. No sé si estás al tanto que desde construir un edificio en los espacios verdes, arancelar actividades, ir cerrando espacios deportivos, es una constante que se está haciendo en esta administración. Veo en los comentarios que me hace la gente y demás cierta apatía entre el hincha común que ve el estadio nuevo, resplandeciente, la cancha llena jugando un miércoles contra Riestra, pero la opinión del socio, que es el que va, el que quiere hacer actividades, el que de repente se encuentra con que los espacios, como dice usted, recreativos ya no están más, que los van cerrando para poner un restaurante o para poner un palco nuevo, si bien con la promesa de que todo eso se va a mover. Creo que uno de los proyectos que está en marcha es van a sacar el fútbol amateur recreativo y van a mandar las canchas para otro sector porque no sé qué es lo que van a construir ahí, una cosa así. Entonces, Permitime antes que avances. El estadio remodelado es sin duda muy lindo para la foto, pero es un estadio elitista donde se ha pensado, en cuanto a su modificación, favorecer a aquel que tiene dinero para pagar lugares muy caros, y se hizo una suerte de depósito de personas en las nuevas tribunas cabeceras. Tribunas que tienen una inclinación inadecuada, no respeta el mínimo que establece la FIFA para los estadios, que tiene escalones también inadecuados, que no se ajustan a las normas de la FIFA para los estadios, que la gente tiene dificultades para ver, no hay escaleras adecuadas en la cantidad suficiente, con lo cual el acceso y el egreso es complejo. Imagínate un chico con su padre quiere ir al baño en medio del partido, no tiene forma de salir de esa tribuna. No se han pensado medidas de seguridad adecuadas. Ojalá nunca pase, pero yo se lo he dicho a algunos dirigentes, si algún día hay una suerte de avalancha, vamos a tener una catástrofe en ese lugar porque no fueron pensadas las medidas de seguridad y comodidad adecuadas para la gente. Lo que se buscó hacer fue un espacio donde el hincha con escasos recursos económicos, porque vaya y tenga un lugar para decir, le ofrecemos algo. Baños nuevos nos hicieron, entonces hay una serie de aspectos que debo señalar. Y esto el hincha que va a la cancha lo vive,
quizás no lo vive el que sigue a River por televisión, que es un hincha tan genuino como el que asiste todos los domingos a la cancha, porque ve la foto, ve el primer plano de la cámara, que obviamente es lindo. Después se han comprado plateas grises, que según dicen fue un remate que hizo un viejo estadio de boxeo, parece, Ah, no sabía eso. que por eso se pusieron plateas grises Ujú. en lugar de rojo y blanco como correspondía. Se pretendió indicar que el rojo o el blanco tenían un mayor deterioro por el color que el color gris, lo que es falso. La duración del plástico, del material, depende de su composición química y de los protectores que tenga incorporado, y en nada influye el color. Bueno, pero hay una serie de aspectos que uno debe señalar. Se está pensando en lugares de lujo para socios de cierta condición económica y se está perdiendo el club popular, que es el que hicieron los socios fundadores y es el que hicieron los grandes dirigentes de River. Siempre se pensó en un club popular, porque Sí. River debe ser masivo. Siempre River fue un club con deporte. Es más, la grandeza de River radicó justamente en que fue uno de los primeros clubes que además de fútbol tenía otros deportes. Si ustedes ven las viejas fotos del estadio del Alvear Tagle, van a ver la pileta de natación, las canchas de tenis, las Ujú. otras actividades. Firpo, aquel que perdió con Dempsey en una discutida pelea, llegó a Ujú. pelear en el viejo estadio de Alvear Tagle, porque el boxeo también conformaba una de sus disciplinas. Ujú. Entonces es muy importante tener en cuenta que el deporte es un aspecto vital y primordial de nuestro Ujú. club. Sí. Ahora, básicamente por lo que estás diciendo y por lo que escucho mucho del socio y también de muchos hinchas, es la frase de River está siendo una sociedad anónima encubierta y este es un tema de moda a partir de los anuncios del nuevo presidente y demás. ¿Es una idea que usted comparte o no? Sí, sí, esto lo vengo señalando hace tiempo. Ujú. Por la falta de controles en el manejo económico de los clubes de fútbol, vemos que se están adueñando los amigos del poder de las fuentes de ingresos que tienen los clubes de fútbol. Bueno, han juntado mucho dinero y ahora quieren directamente quedarse con los clubes de fútbol, Ujú. básicamente comprarlos. Recuerdo que en el año 2001 debatí en la Universidad de Belgrano sobre este tema con Mauricio Macri, que en aquel entonces era presidente de nuestros primos. Ujú. Es decir, es una vieja pelea que estamos dando y que el actual gobierno, el presidente Milei, impulsa injustamente, desconociendo la historia del fútbol argentino, que es muy distinta a la historia del fútbol europeo. Ujú. En la Argentina los clubes nacieron todos prácticamente a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, Ujú. cuando llegaron las grandes corrientes de inmigración a nuestro país, y esto no pasó en Europa. En Europa el deporte tuvo un camino distinto a partir de fundamentalmente del Campeonato Mundial de 1934, de los Juegos Olímpicos de 1938, organizados por el fascismo uno y el nazismo otro. El Estado tuvo una alta injerencia en el desarrollo del deporte porque se dieron cuenta que era una forma importantísima de utilizar el deporte como publicidad política. Y entonces el Estado en Europa fue impulsor durante muchos años de la actividad deportiva. Hasta así que apareció el gran negocio, que esto es con la televisión internacional, y entonces empiezan a aparecer aquellos que buscan los dineros del deporte como genera a partir del negocio de la transmisión mundial de las actividades deportivas. Ujú. Bueno, el otro día yo estaba escuchándolo a Sebastián Verón, que le dio una entrevista a Barsky, y él, que usted ya sabe que él es pro sociedad anónima, pero
él también decía, como en una especie de negociación, que si bien el club no debería ser una sociedad anónima, pero habría que buscar una forma híbrida. Y entiendo lo que dice Verón, porque el tema es que, claro, el fútbol hoy ya no se puede estar manejando como, por ejemplo, a principios del siglo XX, como usted mencionaba, por una cuestión de que ya hay tantos aspectos y se ha profesionalizado tanto que la actividad dirigencial ya requiere, sobre todo por un club de primera y ni hablar de la magnitud de River Plate, requiere gente capacitada, profesional y que le pueda dedicar la mayor parte del tiempo. Entonces, ¿qué propondría usted si no es la sociedad anónima? Esa es una discusión, es decir, propongo obviamente la asociación civil sin fines de lucro como hasta ahora. Ujú, Pero eso que plantea Verón, en verdad es una discusión distinta. ujú, Eh, Porque en las sociedades anónimas muchas veces los accionistas y tampoco son gente con conocimientos especiales para el manejo de la empresa. Contratan gente capacitada, abogados, contadores, especialistas en marketing, gente que les puede dar el apoyo y asesoramiento necesario para la adecuada conducción de las sociedades anónimas. Y lo mismo pasa en los clubes, debería pasar en los clubes de fútbol. Tener los directivos el asesoramiento adecuado. ¿Y por qué digo que es una discusión distinta? Deberíamos a lo mejor discutir si deben seguir siendo los dirigentes, los directivos, como hasta ahora, una tarea ad honorem no ujú, remunerada, o eventualmente percibir algún dinero por el tiempo que le dedican al club. En lo personal, quizás sea romántico, prefiero el directivo ad honorem, que lo hace por amor a la camiseta, y River siempre tuvo gerentes que surgieron naturalmente del club porque fueron avanzando peldaño por peldaño. Y ahora ujú, nos encontramos con gerentes que vienen de empresas donde estuvieron los actuales directivos, que vienen sin conocer el mundo River, sin conocer el mundo del fútbol, y que vienen a imponer reglas de mercado. Ya no somos socios, pasamos a ser clientes. Y ujú, toda la política dirigencial nos ve como clientes y se olvidan que somos nosotros los dueños del club. ujú. Y ante este panorama que usted viene describiendo, ¿por qué cree que la oposición está siendo tan pasiva respecto a estas cosas, teniendo la posibilidad de justamente gestionar de una manera con una postura crítica, que no necesariamente significa que tenga que ser destructiva, pero crítica para ayudar a un equilibrio? ¿A quién te referís cuando decís la oposición? En lo personal soy crítico y cada vez que tuve oportunidad lo he comunicado a la opinión pública. Sí, Ponele no. nombre y apellido. Si vos me decís, ¿por qué quienes están en la comisión directiva Ujú, por a la ellos me refiero. minoría no son críticos? Es porque son oficialistas. Ok. Es Sí, más, me refería a Carlos Trillo, que fue quien terminó segundo en la última elección. es más, algunas medidas que nosotros criticamos fueron propuestas por los hombres que integraron la lista que obtuvo la minoría. Ujú, Hay un problema en el estatuto de River, tanto en el histórico, el que fue derogado, como en el nuevo, que no hay una distribución proporcional de los cargos. Y esto le permite al oficialismo, cuando tiene viento a favor, fomentar la lista mayoritaria y la segunda lista. Es decir, esto ujú, es algo que forma parte de la política, es lamentable, pero no hay oposición. Y esto es uno de los males de la democracia. Si no hay una oposición hay que crearla, porque el debate enriquece, claro. el debate favorece que se tomen las mejores decisiones. Y esto, además de decirlo muchos hombres de la ciencia política, recuerdo que lo decía Plinio Garibaldi, aquel gran dirigente de nuestro club, que fue secretario de Liberty, vicepresidente del club durante muchos años, hombre de fútbol durante muchos años, y que yo lo recuerdo con mucho afecto. Ahora,
ante todo esto que venimos hablando y sabiendo que estamos ya a un año prácticamente de una nueva elección presidencial donde ya se sabe que Brito no se puede presentar como candidato, ¿cómo ve usted el mapa político de River? Todavía es prematuro, van a empezar a surgir ahora algunos candidatos que difícilmente lleguen a instalarse en la opinión pública, como ha pasado siempre. Es un tiempo donde vamos a ver a aquellos que tienen ganas y veremos si pueden finalmente postularse, pero lo que es claro es que no hay una idea fuerza detrás de muchos de ellos. El oficialismo sí tiene dos candidatos que están apareciendo, se están enfrentando entre ellos, de una manera que están arriesgando no solamente la gobernabilidad de la propia gestión, sino incluso los intereses del club. A mí no se me escapa que ciertos ataques a De Micheli provienen de la interna oficialista, fundamentalmente. Y esto sin defenderlo de Micheli, que es un tema aparte. Y Bueno, después el uso de los ídolos que algunos hacen. Es uh-huh. decir, Gallardo es un ídolo para todos y un candidato a presidente no debe usar el nombre de un ídolo para hacerse conocer. Tiene que tener méritos propios. Cuando no los tiene, acude a ídolos futbolistas. Porque yo lo que usted dijo, yo ya lo venía comentando y justamente hablo mucho de política en el canal porque usted sabe que en la revista la política siempre tuvo un lugar, o sea, formar parte de River es formar parte de la política, para bien o para mal, y justamente yo mencionaba esta grieta entre los dos potenciales candidatos, yo di nombres propios, Matías Patanián y Stefano De Carlo, pero justamente haciendo esa grieta como el principal hincapié sobre esta campaña que influye en lo futbolístico y poniendo también el paréntesis ahí, considerando que puede llegar a afectar, ¿por qué no?, el avance futbolístico de los logros deportivos del año en base a lo que puede llegar a ser intereses personales, ¿no? Ahora, con el tema de dedicarlo, pasaron dos cosas puntuales que a mí me llamaron la atención. Una que usted seguramente lo habrá escuchado porque lo acaba de mencionar, es la mención de esta fórmula que hizo Atilio Costafebre, que sería Di Carlo presidente, Donofrio vice y Gallardo segundo vicepresidente, con una tercera vicepresidencia que sería la hija de Donofrio. Y lo que le quería preguntar a partir de esto, el nombre de Di Carlo, entonces esto lo ve como una estrategia que de a poco lo están nombrando, porque hace 2 días también lo nombró Clos, diciendo que escuchó por ahí que Di Carlo era un muy buen dirigente. Y eso a mí me llama la atención y yo sé que usted, siendo un viejo lobo de la política, sabe que esa mención de Mariano Clos para con Di Carlo no debe haber sido casual. Sí, obviamente forma parte del inicio de tratar de instalar un nombre con vista al año electoral. Pero yo no quiero hacer hincapié tanto en los nombres porque trato de ser respetuoso de todos los políticos de River, pero sí en los proyectos políticos. Y el oficialismo peca, por un lado, de apoyar en algunos casos abiertamente las sociedades anónimas deportivas. Y con esto ha salido en los medios que Matías Patanián forma parte de esta visión de aceptar las sociedades anónimas deportivas. Y por otro lado, yo deseo que a Gallardo le vaya bien en su tarea como técnico en el exterior, y que vuelva a River como técnico, que es donde ha demostrado una gran capacidad. Como dirigente tuvimos la experiencia de un ídolo de mi generación al menos, que fue Daniel Pasarela, el mejor 6 que vi en mi vida, y que lamentablemente como dirigente fracasó porque no era lo suyo. Entonces creo que hay que tratar de expresar un proyecto político. Nosotros queremos expresar un proyecto de club popular donde la familia y el socio tengan un espacio, y que en lo futbolístico queremos un River campeón.
la actual dirigencia, un sector u otro, ambos expresan un club elitista, donde quieren quedarse básicamente con las 4 cajas que uno advierte que son importantes en River: el fútbol, el museo, el estacionamiento y el colegio. Y todo lo demás tiende a desaparecer. Y nosotros queremos que la familia se continúe participando de la vida del club, porque además ahí está el futuro. Tenemos un semillero de jugadores, que son las inferiores, y también tenemos un semillero de hinchas, que es justamente la vida social, lo que te decía antes. River fue más importante que otros clubes a principios del siglo pasado porque ofrecíamos actividades deportivas, sociales y recreativas para la gente. Y por eso pudimos crecer. Sí. Ahora, vos decís nosotros, y el otro día te escuchaba, le diste una nota a un youtuber, creo, ahí en el estadio, y hablabas de armar un bloque opositor, que es la primera vez que escucho hablar de una especie de comunión con la oposición para poder hacerle frente al oficialismo con la ideología que estás criticando. ¿Quién sería hoy este bloque opositor al que te referías el otro día? Bueno, Horacio Roncagliolo, Carlos Lancioni, Okay. por nombrarte algunos dirigentes conocidos. También hay otros que a lo mejor menos cercanos a la opinión pública, pero que vienen plegando hace años por un club popular, deportivo y recreativo. Y que en lo futbolístico tengamos campeonatos. Ok, muy bien. También estuvo ese día, creo que Luis Belli, ¿verdad? En la movilización, ¿puede ser? También tenemos la obligación de dialogar con los otros políticos. Primero, para conocer sus proyectos, que pueden incluso a veces hasta enriquecer los proyectos propios. Y por otro lado, también para separar la paja del trigo, porque cuando uno conoce los proyectos del otro, a veces se asusta y actúa en consecuencia. A mí en la última elección hubo alguien que me ofreció formar parte de su lista, por ejemplo, y me explicó su proyecto, y cuando lo escuché me asusté. Le dije claramente: perdóname, me quedo en casa. Yo no tenía vocación de participar en la vida política en estas últimas 2 elecciones, no lo hice, pero hay cosas que me han asustado. Es decir, a mí no me sorprende además esta gestión. ¿La gestión del oficialismo, dice? La gestión del oficialismo, sí. Es decir, el rumbo que ha adoptado no me sorprende. ¿Y por qué crees que adoptó este rumbo? Bueno, forma parte de sus convicciones. Ellos quieren un club elitista. Vos, obviamente, fuiste candidato a presidente durante la época de Aguilar, de Pasarela. Creo que de la primera de Donofrio también te habías presentado, ¿no? Me parece. No. Yo fui candidato en mi última elección fue en el año 2013, cuando gana Cuando gana Donofrio. Donofrio. Sí. Entonces, lo que te quería preguntar es justamente, habiendo vivido toda esa etapa, ¿qué le decís a ese hincha que te dice: antes estábamos mal, entonces ahora no nos podemos quejar porque esto es mucho más positivo que ese pasado nefasto, si se quiere llamar de alguna manera? Aclaremos algo. Aguilar ha vuelto a River a través de sus amigos. Stefano Di Carlo se reúne con cierta frecuencia con José María Aguilar. Por este vínculo que existe entre Aguilar y la actual gestión, fue que la gestión de Brito desistió de 2 juicios que estaban ganados por responsabilidad civil contra José María Aguilar y llegó a un acuerdo totalmente desventajoso para el club, perdonándole la deuda que hubiera River cobrado, que eran casi $4.700.000, pagando al club tasa de justicia, honorarios de peritos y honorarios de los abogados de José María Aguilar. Entonces aclaremos que no es que Aguilar desapareció, está tras bambalinas, pero está.
En segundo lugar, he sido adversario de José María Aguilar, lo he criticado abiertamente, hemos tenido causas penales donde lo he denunciado en su momento, fue sobreseído por prescripción, a su vez él me querelló a mí por injurias, he salido airoso de esa causa por injurias, pero yo no quiero ese pasado, yo quiero volver al River de Aragón, al River de Liberty, incluso al River de Alfredo Davide, con quien también tuve diferencias políticas, pero que reconozco que Alfredo tenía una visión de un River deportivo, recreativo y social. Sí. Muy distinto a lo que está ocurriendo ahora. Perfecto. Bueno, creo que quedó más que claro todo. Lo último que te voy a preguntar, porque lo nombraste vos, si no, no te lo iba a preguntar. ¿Qué opinás de Michelis? De Micheli es un técnico que está haciendo sus primeras armas en el fútbol, en la primera conducción técnica de responsabilidad que tiene, pero es difícil evaluarlo sin conocer la intimidad de un vestuario. Porque muchas decisiones que uno ve desde la tribuna dependen de ciertos condicionamientos que le imponen los dirigentes a los técnicos. Entonces es muy difícil de evaluar desde afuera. Pensemos que grandes técnicos como Simeone, en el River de Aguilar, fracasó en River Simeone y hoy es uno de los técnicos más importantes del mundo, ¿no? Y que prestigioso y Sí, reconocido. el segundo Pero mejor claro, pago en el mundo, así que... cuando uno conoce la intimidad de ese vestuario y que tenía que poner a fulano o a sutano porque era pedido de alguien, se da cuenta que no toda la responsabilidad era del técnico. Lo que es importante a nivel institucional es marcar límites claros. De la línea de cal para adentro manda el técnico y hace lo que conforme su leal saber y entender es lo mejor para el club, y de la línea de cal para afuera manda el dirigente. Si no somos capaces de fijar como política institucional esta división, vamos a encontrarnos con técnicos que terminan siendo fusibles de los dirigentes, que es lo que a veces ocurre. Y en este caso hay un sector que le ha pegado de Micheli para pegarle a los hombres de fútbol, porque no se atreven a hacerlo de manera abierta contra su adversario político. Hubo decisiones de Micheli que yo no comparto, pero no sé en qué marco fueron adoptadas. Que tengo experiencia en el tema, porque mi padre presidió la comisión de fútbol cuando Ángel Labruna fue técnico de River, y yo era joven, chico, y viví ese vestuario como hijo de un dirigente, pero escuchaba las conversaciones, las charlas. Tengo el oficio de saber cómo es un vestuario por dentro. Sí, sí, no, Entonces, seguramente. entonces, cuando digo que no podemos jugar sin saber qué pasó en el vestuario, cuáles fueron las charlas del presidente con el técnico, de los hombres de fútbol con el técnico, y sé de lo que estoy hablando. De lo que está hablando. Pero ¿Usted pudo ver el balance? El balance último Sí. refleja que River tiene una deuda con River mismo, muy importante, que es lo que te decía antes. Han cobrado por anticipado los contratos de los sponsors a $1 oficial cuando estaba a 200, 300 pesos el dólar, con lo cual esto va a tener un efecto económico importante en el River del mañana, no en el River inmediato. Clarísimo, clarísimo. Y lo que no conozco, porque no se ha presentado, es un detalle de los gastos de las obras que se están ejecutando. Claro. Recordemos que al principio, cuando empezó la obra, se dijo que iban a ser $25 millones financiados con el sponsor cuyo nombre hoy se le ha puesto a nuestro estadio, el estadio Antonio Vespucio Liberty. Y las últimas noticias periodísticas en boca de altos dirigentes hablaban de que se ha gastado $100 millones aproximadamente para una obra que desde mi punto de vista no deja de ser una obra menor, porque en definitiva lo que se hicieron fueron las tribunitas bajas alrededor del estadio. No se hizo un estadio monumental, el resto lo hizo Liberty,
el resto lo hizo Enrique Pardo, el resto lo hizo Rafael Aragón, y es decir, muchos dirigentes que a lo largo de la historia contribuyeron para que tengamos el estadio que hoy tenemos. Y siempre fue un estadio cómodo para el socio. Las butacas que han puesto, además de grises, son incómodas, ¿no? Daniel, ¿hay algo más que quieras decirle al hincha que yo no te haya preguntado? Que depende, el futuro de River depende de los socios. Ellos deciden cada vez que hay elecciones la política institucional al elegir a quienes van a conducir los destinos del club, que es necesario defender el modelo histórico, que es de un club social, popular, recreativo, con deporte, con actividad social. Perfecto, perfecto. Bueno, te quiero agradecer un montón por la transparencia, por ser abierto, directo y frontal, que es algo que ya tenés acostumbrados a los hinchas de River. Es algo que yo ayer hice un vivo y estaba comentando que íbamos a hablar hoy y muchos decían justamente eso. Algunos te decía tirabombas, no te voy a mentir, pero la mayoría te veían como un tipo siempre honesto, frontal y que aparte saben que siempre estuviste involucrado en River y por el bien de River. Así que bueno, te agradezco muchísimo por este espacio. Seguramente vamos a volver a hablar el año que viene, cuando estemos más cerca al año político, pero bueno, desde ya otra vez el agradecimiento y también saber que todo lo que requiera difusión de información que tengan de parte de lo que están haciendo políticamente para el año que viene, obviamente que acá van a encontrar siempre un espacio. Así que bueno, te agradezco y te mando un abrazo enorme, Daniel. Un abrazo a vos, Juan, y el socio que quiera comunicarse con nosotros, tenemos una dirección de email, agrupaciondaleRiver@gmail.com. Ok, que entonces yo la voy a compartir en la descripción de este video para que lo tengan ahí y entonces puedan acceder cuando lo necesiten. Muchísimas gracias, Daniel. No, un abrazo, gracias a vos. Dale, cuídate, chao.